Si la proposición planteada por la diputada doña María Antonieta Pérez Reyes y que la Asamblea ha considerado de urgente resolución es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta por la diputada María Antonieta Pérez Reyes. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobada. Comuníquese. Tenemos ahora la intervención para hacer una proposición con punto de acuerdo del senador don Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Su punto de acuerdo sobre el cese de 42 directores y un maestro en Puebla. Estimado presidente, me alegra que usted esté presidiendo. Es una gente que yo respeto por su congruencia. Además lo digo con toda convicción. Arroyo, también. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, quiero presentar a la consideración de ustedes un punto de acuerdo que mediante el artículo 59 someto a su consideración para que sea votado de obvia y urgente resolución. Es un punto de acuerdo elemental que yo espero que tenga el beneplácito de la bancada del PRI y de la bancada del PAN, por supuesto de Movimiento Ciudadano, del Verde y del PRD. ¿De qué se trata? Se trata de que hace unos días cesaron en el estado de Puebla a 42 directores de la Secretaría de Educación de ese estado. 42 directores y un maestro de escuelas poblanas por instrucciones del gobernador de ese estado, Rafael Moreno Valle, a través del titular de la Secretaría de Educación Pública Estatal en funciones. Es la primera entidad del país que ejerce actos de represión en contra de un sector del magisterio de esa entidad. Me parece muy delicado lo que se está practicando en el estado de Puebla. Persecución contra maestros, un acoso sin precedente contra ellos, y no obstante que Puebla no presenta resultados en materia de calidad en la educación, porque en Puebla 83 de cada 100 alumnos de primaria tienen conocimientos insuficientes y elementales en español y matemáticas, y en el caso de las primarias este mismo patrón se repite en más de un 60% de estudiantes. Puebla tiene graves problemas, adolece de varias dificultades. Existe un déficit
en el desarrollo y dominio también de las habilidades lectoras en casi 83%. De igual manera, el 83% del total de alumnos de Puebla arrojaron conocimientos insuficientes y elementales. Casi el 50% fueron reprobados. El Estado de Puebla, alrededor de 5,000 profesores, determinaron suspender la aplicación de la prueba de enlace en las regiones de Izúcar de Matamoros, Huachinango, San Martín de Texmelucan y Tehuacán. Y lo suspendieron porque consideraron que no era suficiente el mecanismo para poder establecer una estrategia de mejoría en la educación. No se negaron, sino decían: revisemos la manera de cómo mejoramos esta supervisión o esta medición en la prueba de enlace. Esto provocó el hecho de que presentaran esta propuesta, el cese de 42 directores. Cese que obviamente está afectando a sus familias, a las familias de los maestros, que muchos de ellos tienen décadas de impartir educación o de constituir su trabajo como una manera honesta de vivir en el Estado de Puebla. Yo creo que este Congreso mexicano no puede permitir se vulneren los derechos laborales de los maestros. Independientemente de las acciones laborales que se emprenderán en el tribunal laboral o en el órgano competente, esta comisión permanente debería pronunciarse. Y aquí concluyo, presidente, para no meterlo en aprietos con el tiempo. Debería pronunciarse. Miren, lo que estamos planteando no es nada ofensivo ni excesivo. El punto de acuerdo que yo les planteo es esto: que esta comisión permanente se pronuncie solicitando, incluso hasta respetuosa, al titular de la Secretaría de Educación Pública, al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, para que a través del titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla lleve a cabo medidas pertinentes a efecto de que se le dé solución a los maestros de Puebla que fueron cesados y se lleve a cabo pláticas de conciliación y su reinstalación de manera inmediata, porque se están afectando el ingreso de sus familias. Creo que es elemental, es muy sencillo y sería una cosa justiciera de este Congreso mexicano, justicia que se encuentra ausente en muchas de las decisiones que se toman. Ojalá, presidente, podamos aprobar, como lo planteo, este punto de acuerdo en beneficio de un sector que nos reclama nuestra intervención: los maestros modestos de Puebla. ¿Cómo no, don Ricardo? Esta presidencia toma nota de que se ha solicitado en los términos del artículo 59, en caso de que la Asamblea lo considere de urgente resolución, podrá haber intervenciones. Pero antes de dar el procesamiento a este punto de acuerdo, quiero, compañeras y compañeros legisladores, hacer un paréntesis para saludar a nombre de la Comisión Permanente al presidente de la Asamblea Legislativa de la Hermana República de El Salvador, al honorable diputado don Sigfrido Reyes, que además de ser presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, es presidente pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de América Central y el Caribe,
organización a la cual también México se ha incorporado este año. Recibe usted el saludo de la Comisión Permanente, señor Presidente de la Asamblea y del FOPREL, don Sigfrido Reyes. Bienvenido y éxito en sus trabajos. El diputado Sigfrido Reyes se encuentra en México junto con una delegación de legisladores de todos los países centroamericanos para la instalación de la Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia de el FOPREL. Éxito en sus trabajos. Ahora sí, don Ricardo. El senador Ricardo Monreal propuso un punto de acuerdo y la Presidencia, a través de la Secretaría, consulta a la Asamblea si lo considera de urgente resolución. Para retomar el contenido de la propuesta, ruego a la Secretaría dar lectura al punto de acuerdo, consultar a la Asamblea de inmediato en votación económica si se considera de urgente resolución. Don Ricardo nos pidió que primero se leyera. Ya. Gracias, señor. En lo que llega, informo a la Asamblea que de no ser considerado de urgente resolución, será turnado a la Comisión sin discusión. Sí, sonido en el escaño del diputado Martel. Gracias, señor presidente. Estamos nosotros convencidos. No, pero perdóneme. Estamos por consultar si se discute o no se discute. Estamos nosotros convencidos que el procedimiento que usted ha anunciado, y si usted tiene la amabilidad y la diligencia de concederme la expresión que yo continúe, antes de emitir nuestro voto queremos dejar con mucha precisión asentado primero nuestra coincidencia, para que a partir de temas sensibles donde pueda suponerse que exista abuso de autoridad en demérito de maestros o de cualquier otro trabajador que se vea privado de sus derechos ante cualquier presunción, la sensibilidad y coincidencia de nuestra fracción parlamentaria estará con una expresión de la naturaleza expresada por el senador Monreal. Lo que nos ha presentado en la tribuna, señor presidente, señores legisladores, son dichos que lo único que le pediremos nosotros a Ricardo es que estaremos apoyando el punto como de urgente y obvia resolución, porque el tema no es menor y sensible socialmente. Perdón, diputado, no está la discusión del punto. Primero la Asamblea tiene que autorizar que se considere de urgente resolución. No, la Presidencia le hace una moción de orden y para poder establecer el orden la Asamblea tiene que pronunciarse. ¿Me dio usted? Me disculpa, por favor, voy a terminar con el trámite. No es el procedimiento el adecuado. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si lo considera de urgente resolución para poder abrir la discusión. Muy bien. No estoy para ser amable, sino para ser presidente y para hacer cumplir el reglamento. Al punto de acuerdo y enseguida, como usted lo ha indicado, consultaré a la Asamblea. Punto de acuerdo. Único. Esta honorable Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, para que a través del titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, el licenciado Luis Maldonado Venegas, lleve a cabo las medidas pertinentes a efecto de que se le dé solución a los maestros de Puebla que fueron cesados y se lleve a cabo su reinstalación de manera inmediata. Este es el punto de acuerdo propuesto. Consulto a la Asamblea en votación económica
Si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Un voto en contra, señor presidente. Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor presidente. La Asamblea lo considera de urgente resolución y la Presidencia le ofrece el uso de la palabra al diputado Martel. Ahora sí, el procedimiento es el correcto. Pues con honestidad el procedimiento es correcto cuando se me cede el uso de la palabra, cosa que la reitero el agradecimiento de la vez anterior. Y lo único que vendré es a culminar aquí lo que queríamos expresar, más que para razonar el voto, para buscar, Ricardo, en la sensibilidad por el tema que estás tocando, que hay un solo asunto de redacción que no es menor, que quisiéramos pedir tu anuencia y someterlo a esta soberanía. Se habla en el punto que escuchamos y se dice categóricamente que se les restituya bajo la presunción de los argumentos que te escuchamos con mucha atención, que no tienen que ver con motivos de carácter laboral, de presuntas justificaciones del por qué puedan haber sido despedidos. De manera que la única solicitud que queríamos hacer es la posibilidad de modificar la redacción para efecto de que se subrayara que se le restituya si no existe causa justificada. Causa justificada, de acuerdo a la relación laboral que está normada. Porque si lo que se hizo es un abuso de autoridad y un abuso de poder, desde luego que no debemos de tolerarlo, no debemos de permitirlo. Sin embargo, precisando la redacción en esta posibilidad, estaremos evitando que se nos quiera argumentar sin sustento que pudo haber alguna medida tomada de acuerdo a la relación laboral. Si no hubo faltas a ella, no creo que tengas inconveniente. Justificadas, no vemos por qué no solicitar y demandar al secretario de Educación del Gobierno Federal y el del Estado la restitución inmediata de los directores, que me imagino que son directores de escuela. Dudo mucho que haya 42 directores dentro de la Secretaría en el ámbito estatal. Debemos ser sensibles independientemente del partido político al que se pertenezca o de quien ejerza un gobierno de carácter local a la denuncia aquí escuchada. Denuncia que socialmente compartimos, pero que desde el punto de vista estrictamente jurídico y procesal, creemos que no es menor la expresión agregada de sin causa justificada legal alguna, para que esta honorable soberanía no pueda prestarse única y exclusivamente a los posibles dichos de los legisladores, sino que lo que en este momento, quizá por obvio de tiempo, no podemos precisar para que Ricardo nos traiga las pruebas de cómo fueron despedidos injustificadamente, porque no te la estamos requiriendo, no se los demos como excusa para que no lo puedan hacer correctamente cuando se les restituya, si tu dicho es estrictamente cierto, como aquí lo estamos compartiendo, reitero, socialmente contigo. Agréguese, subrayo, única y exclusivamente, que fueron despedidos sin causa justificada alguna en términos de su relación laboral. Es cuanto, señor presidente, y agradezco de antemano la posibilidad que entregaré por escrito a que tenga este agregado
esta leyenda que podría llevarnos también a ratificar a todos, sin distingos de color partidista, la posibilidad de que este punto sea votado quizá por unanimidad. Y como no, el diputado don José Ramón Martel, su propuesta de adición ha quedado registrada y en su momento será procesada en los términos planteados. Han solicitado el uso de la palabra el diputado don Arturo García Portillo y don Jaime Cárdenas. Les ofreceré el uso de la palabra en ese orden. ¿Alguien más? Se cierra la lista de oradores, agotada la misma, se consultará a la Asamblea si se considera suficientemente discutido y se pondrá a votación la propuesta, primero la propuesta de adición y posteriormente, ya con la adición aceptada o no, la propuesta planteada por el senador don Ricardo Monreal. Tiene uso de la palabra don Arturo García Portillo. Gracias, presidente. Miren, yo creo que hay que tener cuidado con no estar mezclando situaciones. Parecería muy atractivo y con mucha razón decir, bueno, pues es que queremos defender el derecho de unos trabajadores que fueron despedidos injustamente. Yo creo que si se planteara en esos términos exclusivamente, pues por supuesto que le acude la razón al senador Monreal. Hay que tutelar el derecho de los trabajadores que hayan sufrido por alguna situación de injusticia. Nada más que a partir de ahí ya se empiezan a complicar las cosas, porque el propio planteamiento del senador Monreal se está abrogando la facultad de erigirse en un juez que ha decidido ya que los trabajadores maestros fueron despedidos injustamente. Y yo creo que ni él ni nadie que no le corresponda en términos jurisdiccionales debe abrogarse esa facultad. Primero hay que establecer si es cierto o no, yo no lo sé. Hay que establecer si es cierto o no, si hay elementos o no para suponer que fueron despedidos injustamente. Entonces, eso ya es una premisa que no puedo aceptar, que se esté dando por un hecho para construir un punto de acuerdo planteado de una manera urgente, porque no se ha establecido con absoluta claridad ni en instancias adecuadas. Yo diría, por lo menos que se haga la investigación para conocer el punto de vista de la otra parte, para tener los dos elementos y así por lo menos hacerse una valoración de una suposición, de una aproximación de lo que podamos pensar que haya ocurrido. Pero eso no está aquí, solamente está la visión de una de las partes, y yo creo que eso es incorrecto, por eso no estamos de acuerdo con este punto de vista. Segundo, en la redacción misma del punto de acuerdo hay cosas terribles. Por ejemplo, dice, y leo exactamente como dice: el doctor José Ángel Córdoba solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, doctor José Ángel Córdoba Villalobos, para que a través del titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla lleve a cabo las medidas pertinentes, etcétera, etcétera. O sea, está pidiendo que un secretario de Estado use, esas son mis palabras, pero realmente así se desprende, al secretario de Educación del gobierno estatal para implementar una serie de acciones. O sea, quiero preguntar si usted va a aceptar que también el doctor Córdoba le ordene, le instruye al secretario de Educación Pública del gobierno del Distrito Federal o del gobierno de Guerrero para que ordenarle hacer unas cosas en un sentido u otro. Yo creo que la manera de plantear este procedimiento es incorrecto. Y luego otra parte de la redacción: para que se le dé solución a los maestros que fueron cesados y se lleve a cabo su reinstalación de manera inmediata. Como decía ahorita el diputado Martel, bueno,
¿Y cómo sabemos si eso es lo que realmente es correcto o es justo o no? Ya se está prejuiciando la argumentación desde el principio. Y eso es exactamente respecto de la manera como está planteado el punto de acuerdo redactado. Nos parece que es absolutamente incorrecto. Insisto, no estamos hablando de impedir que se haga justicia a trabajadores, no estamos hablando de impedir que se respeten los derechos laborales de maestros, por supuesto. Estamos hablando de que primero debe establecerse con seguridad, con certeza, si eso es lo pertinente o no, y eso no lo sabemos. Y yendo al fondo, usted habla que esto fue en el marco del tema de la evaluación de la educación. Pues yo creo que también ahí podemos dar un debate de fondo. Si es cierto o no que es necesaria la evaluación de la calidad educativa en este país, si es cierto o no que deben evaluar, que debemos aceptar simple y llanamente que todos los maestros todo el tiempo, hagan lo que hagan, son buenos maestros siempre y permanentemente, o deben estar sujetos a revisión, a sus métodos, a sus actualizaciones, para saber el tipo de calidad de educación que se le está dando a las generaciones de México. Hay que saber si lo que hacen y enseñan está realmente penetrando en los jóvenes y en los niños, para realmente saber que México está en la ruta del desarrollo en la materia de una mejor educación, que es un tema absolutamente central, absolutamente determinante para poder pensar que pueda México tener un desarrollo sostenido en el futuro. Yo creo que estar solapando a maestros que no hacen esfuerzo por mantener la calidad de su educación, solapar a maestros que hagan lo que hagan, van a seguir teniendo el mismo sueldo, las mismas remuneraciones, sin esforzarse por tener y mejorar nuestro sistema y calidad educativa. Yo creo que eso hace un daño terrible. Creo que ese es un debate de fondo y que no podemos permitir justamente que quienes quieren que se vaya esto así nada más en la inercia de las cosas y que no atendamos la mejora y la superación de los temas de la calidad de educación, empezando por la calidad de los maestros, creo que estamos condenando a nuestro país a permanecer o a no acceder a las vías del desarrollo. Muchas gracias. Gracias a usted, don Arturo García Portillo, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado don Jaime Cárdenas Gracia. Gracias, presidente. Gracias, compañeros. Es un tema el que se ha planteado aquí fascinante, porque tiene que ver con nuestra concepción no solamente política, ideológica, lo que distingue posiciones conservadoras de posiciones progresistas, sino tiene que ver con nuestra concepción jurídica, nuestra concepción acerca del poder, la forma como entendemos la labor legislativa. Voy a dar 4 argumentos. Esto es lo que se llama en teoría del derecho, o tiene que ver con lo que se llama en teoría del derecho ilícitos atípicos. Es decir, cuando se viola un principio y aparentemente se cumple con la regla. Dice aquí el diputado Martel y el compañero diputado del PAN que hay que demostrar una causa justificada, hay que demostrar que los maestros fueron despedidos injustificadamente en todo caso. Seguramente el gobierno del Estado de Puebla, el secretario de Educación y el secretario de Educación Pública Federal, pues van a demostrar que hay causa justificada para este despido. Van a decir que los maestros, que los directores fueron indisciplinados por negarse a aplicar la prueba enlace y que eso está dentro de algún supuesto, de alguna disposición legal secundaria y que por lo tanto el despido era justificado. Pero todos sabemos, todos los que estamos aquí, todos y todas, sabemos que se trata de un asunto de poder, de un abuso de poder, de un abuso de autoridad, en donde las autoridades educativas del Estado de Puebla pues deciden escarmentar, castigar, reprimir a los maestros, a los directores por indisciplinados,
Entonces, para que aprendan por indisciplinados, por rebeldes, porque protestaron, hay que despedirlos y justificadamente, la justificación es que fueron indisciplinados y eso está previsto en algún artículo de alguna ley en materia educativa o laboral y por tanto procede este despido. Pero aquí se trata no solamente de eso, sino se trata de que estamos en presencia de una discriminación por razones políticas, una discriminación prohibida por el artículo 1 de la Constitución, una discriminación que afecta la dignidad de estos maestros. Estos maestros lo que están haciendo es simplemente ejercer su libertad, ejercer su disidencia, y por mostrar su disidencia y su libertad, violando el artículo 1 de la Constitución, su dignidad, violando la prohibición que prohíbe la discriminación por razones políticas, el gobierno de Puebla dice, pues aquí hay una regla secundaria que establece que si no eres disciplinado te castigo y hay causa justificada. Entonces esto me parece pues terrible, aberrante desde el punto de vista jurídico de la concepción del derecho que tenemos. Lo segundo, estamos aquí, no somos un tribunal, hombre, somos un cuerpo legislativo. Entonces, ustedes quieren pruebas y garantía de audiencia y debido proceso, pues estamos ante un tribunal. Este punto de acuerdo del senador Monreal es un pronunciamiento político. Es un pronunciamiento político, es decir, le estamos diciendo al gobernador del Estado de Puebla, al secretario de Educación del Estado de Puebla, al secretario de Educación Federal, les estamos diciendo, estamos en contra de los escarmientos, en contra de aquellos maestros y directores de escuelas que por disidencia no aceptaron aplicar la prueba enlace. Es un asunto de respetar pues la libertad de las personas y respetar su disidencia, y por eso hacemos este pronunciamiento político. No abuses, gobernador, no abuses de tu poder, no abuses de tu autoridad, no quieras escudarte en la norma secundaria legal para escarmentar a los maestros. Esto es lo que estamos haciendo. Ahora hay otro argumento, dice el diputado compañero del PAN, no, es que no puede el secretario de Educación Federal instruir o ordenar o pedirle al secretario de Educación de Puebla que haga lo que tiene que hacer porque pues violarían las competencias del secretario de Educación del Estado de Puebla. Pues esto es parte del diseño institucional que tenemos en el país en materia educativa, para bien o para mal. Como ustedes saben, hay un esquema de descentralización en donde las competencias fundamentales en materia educativa las sigue teniendo la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Y finalmente se nos recrimina, es que ustedes están en contra de la evaluación de los maestros. No, en la izquierda estamos a favor de la evaluación de los maestros, pero siempre y cuando ese modelo educativo sea un modelo pues democrático, no sea un modelo tecnocrático, no sea un modelo autoritario. Seguramente los directores de estas escuelas que se han negado a aplicar la prueba enlace, pues lo hacen con buenas razones, lo hacen porque consideran que este modelo de la prueba enlace es un modelo tecnocrático, es un modelo neoliberal de evaluación educativa, y ellos preferirían otro modelo de evaluación educativa. Entonces es importante que tengamos en cuenta todos estos elementos, termino, para pronunciarnos a favor o en contra del punto de acuerdo que nos ha propuesto el senador Monreal, en donde, le repito, yo votaré a favor en los términos del punto de acuerdo que él propuso. Muchas gracias. Don Jaime, ¿quiere formularle una pregunta el diputado Martel, si usted la acepta? ¿Cómo no, señor diputado? Sonido en el escaño del diputado Martel, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Jaime. Primero, una aclaración. Nada más alejada de mi intención de expresión cuando hice uso de la tribuna que la exigencia de pruebas. Es exactamente lo contrario a lo que yo me referí. Dije yo y subrayo, si para poder avanzar en este tema rápidamente
tuviésemos que pedir pruebas, pues nos negaríamos a que en este momento lo votáramos de urgente y obvia resolución. Esas fueron literalmente mis palabras. No confundamos, y si confundimos, aclaro. Precisamente ante la ausencia de pruebas y contundencia, dije yo, y ante lo coincidente de la posibilidad de la injusticia, estaremos a favor de este punto con un agregado que hable de sin causa justificada. Porque nosotros, en nuestra fracción parlamentaria, desde luego que estamos a favor de la calidad educativa, en contra de todas las expresiones que se verbalizaron de autocracia, etcétera, 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 expresadas por ti. Sin embargo, tampoco queremos presumir de presunción de que quienes puedan ser despedidos en un estado sin causa justificada alguna fue única y exclusivamente por el motivo aquí expresado, porque entonces tuviésemos en el país, quizá por todos aquellos que se negaron, miles y miles más, o centenares y centenares más de despedidos. Por eso no queremos prejuiciar, y por eso no queremos pedir en este momento el abundamiento de pruebas. Lo que queremos es el subrayar Estado de Derecho, de que si no hubo causa justificada alguna, desde luego que se convoque, exhorte a que sean restituidos. La pregunta es muy concreta. ¿Qué disgusta en términos estrictamente legales, habiendo aclarado que no estamos pidiendo más pruebas? ¿Qué disgusta? Que nos apeguemos estrictamente y conceptualmente a que jurídicamente el punto que se está exponiendo quede muy bien acotado para que, de no existir más que supuestos que aquí se hace mención, esos no son motivo justificado legal para despedir a ningún mentor. ¿Por qué no coincidir y transitar y lograr que la coincidencia se dé en un tema verdaderamente sensible, más que hacerlo motivo de disputa? Pregunta. Gracias, señor diputado, por Don su... Jaime, me Perdón, permite. gracias, señor presidente. Gracias. Hay otra solicitud de pregunta. Yo le rogaría que se formulara para que usted dé la respuesta consecutivamente, si usted acepta la pregunta de don Arturo García Portillo. ¿Cómo no? Solo en el escaño de don Arturo García Portillo. Gracias, presidente. Diputado Jaime Cárdenas, usted como constitucionalista que es, quisiera preguntarle algo justamente sobre una expresión en el inicio de su intervención que dice: seguramente habrá argumentos para decir que efectivamente estos maestros incumplieron reglas, etcétera. Seguramente los tienen, más o menos fueron sus palabras, pero, agrega después, pero ellos podían no haber acatado esas leyes bajo un ejercicio de su libertad, etcétera, etcétera. Yo le pregunto justamente si esto significa Estado de Derecho, si significa Estado de Derecho que cada maestro decida cuándo, cómo y con qué contenidos se van a aplicar las reglas, los métodos, los procedimientos, y si es posible, y si bajo la lógica suya, entonces, en el extremo, si esta comisión permanente aprueba este punto de acuerdo, lo que está diciendo a todos los maestros de México es que cada quien, bajo el imperio de su conciencia, va a decidir los contenidos de sus clases, va a decidir los tiempos de sus clases, va a decidir si es evaluado o no es evaluado y en qué forma le gustaría ser evaluado o no. Si eso significa Estado de Derecho al cual todos debemos de someternos, o cada quien va a tener su propia regla para decidir lo que es mejor en el ámbito educativo.
Muchas gracias, diputado. No sé si hay alguna... Proceda con la respuesta. Pues son muy interesantes las preguntas, porque esto tiene que ver pues con un análisis, ¿no?, de filosofía del derecho, de filosofía política. Además del tema en sí mismo, que nos ocupa. Desde luego, qué bueno que coincido con el diputado Martel, o que él coincide conmigo, coincidimos en que no somos un tribunal, sino somos una instancia legislativa, y en las instancias legislativas pues no se exige pruebas como en los tribunales. Me congratulo de esa coincidencia. En este caso, por las características del mismo, las características que aparecen en los antecedentes y en los considerandos del punto de acuerdo del senador Monreal, desde luego no se trata de un asunto jurídico. Dice el diputado Martel, pues quién sabe qué habrán hecho para haber sido despedidos. Aquí no se trata de un despido de un trabajador porque se comportó violando las leyes laborales u otra disposición de carácter legal o reglamentaria. Es evidentemente un tema político el que nos está planteando el punto de acuerdo. No se despidió a una persona o a dos o a tres, se despidió a 42 directores de escuela y a un maestro. Fue un despido colectivo, es decir, las autoridades del Estado de Puebla, el gobernador, el secretario de Educación, actuaron políticamente respecto a este colectivo, no actuaron jurídicamente. Sí, fue una muestra, fue una decisión para demostrar que no iban a tolerar ningún tipo de disidencia que se opusiera a la aplicación de la prueba enlace. Entonces, de eso estamos hablando. Es un despido político, no es un despido jurídico. Desde luego, siempre hay en el ordenamiento secundario causas, pues, para decir, bueno, pues, a lo mejor hay a un profesor que faltó, en fin, para demostrar que la causa de despido era justificada. Entonces me pregunta tanto el diputado Martel, y aquí aprovecho para contestar lo que me comenta o cuestiona el diputado Arturo García Portillo. ¿Qué significa para mí el Estado de Derecho? Me dice él. ¿Qué significa? Significa que cada quien puede, a su libre albedrío, decir qué reglas acata y qué otras reglas no acata, qué leyes dice que sí va a aplicar y qué leyes no. No, desde luego que eso no es el Estado de Derecho que estoy proponiendo, sino lo que estoy señalando es que cualquier autoridad, cualquier ciudadano, pues tiene que evaluar las leyes, las disposiciones secundarias, los reglamentos, en función de principios constitucionales. El Estado de Derecho hoy en día no significa el cumplimiento de cualquier ley secundaria así como así. El Estado de Derecho hoy en día tiene que ver primero con el cumplimiento de la Constitución, de los principios de la Constitución y de los principios de los tratados. No puede haber Estado de Derecho si no se cumplen primero los principios de la Constitución. Aquí aprovechando, no quiero distraerme para no violar las normas parlamentarias, pero esto es lo que estamos, por ejemplo, discutiendo con la elección presidencial, ¿no? Si se cumplieron o no los principios de la Constitución. Entonces, el punto de acuerdo que nos propone el senador Monreal tiene que ver con eso, tiene que ver con el cumplimiento de principios constitucionales. Desde luego, diputado García Portillo, un maestro, aunque sea de primaria o de secundaria, tiene libertad de cátedra, y aunque haya una disposición de carácter administrativo que diga este es tu plan de estudios o tu programa de estudio, si el maestro de primaria, de secundaria, preparatoria o universitario decide apartarse del programa de estudio para pues fortalecer algún asunto o algún punto que no está previsto debidamente en ese programa, lo puede hacer en función de la libertad de cátedra. Es decir, el derecho no es una cuestión mecánica de cumplimiento o no cumplimiento de normas. El derecho, como dice un teórico italiano de nuestra época, que fue juez de la Corte Constitucional de Italia, Gustavo Zagrebelsky, el derecho de hoy en día, el derecho contemporáneo, es un derecho dúctil. Es un derecho que tiene que ver con la maximización de derechos y de principios democráticos. Entonces, yo votaré, aunque él lo cambie, aunque el senador Monreal cambie su punto de acuerdo, yo votaré por el punto de acuerdo que presentó originalmente el senador Monreal. Muchas gracias a todos ustedes.
Gracias, querido Jaime. Gracias. Ha sido referido múltiplemente el senador don Ricardo Monreal, que además, siendo el proponente, se le concede el uso de la palabra e inmediatamente después se dará el procesamiento reglamentario a su propuesta. Gracias, ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, miren, muchos de ustedes han sido legisladores en varias ocasiones, tienen experiencia parlamentaria. Y normalmente el Poder Legislativo no es un órgano jurisdiccional. Incluso muchos de los legisladores actúan como gestores sociales, como procuradores de pueblos. ¿Quiénes acuden al Congreso con ustedes? La gente más vulnerable, la gente que no tiene recursos para pagar abogados, ni tampoco acuden los órganos con poder económico, o sea, no va a venir la Cámara de Comercio, Consejo Coordinador Empresarial, grupos económicos oligárquicos. Ellos no les van a pedir que hagan una gestión, porque ellos tienen abogados caros, tráfico de influencias, amistad con los jueces y magistrados. No, estoy hablando de un grupo de maestros modestos, 42 directivos que fueron cesados y un maestro que fueron cesados. Y me parece pertinente aclarar que son cesados porque no aceptaron la prueba de enlace. Al conversar el diputado Martel y yo, él dice, si fueron cesados porque no aceptaron la prueba de enlace, no es motivo justificado para que lo cesen, porque si así fuera, estaría cesado la mitad de maestros del país, o un porcentaje enorme, en Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Baja California, Chiapas. Hubo miles de maestros que no aceptaron el examen de evaluación. En ninguna parte ha habido cese por eso. No ha habido cese. Y yo creo que aquí hay una represión contra los maestros. Y lo que yo estoy haciendo es acudir a un órgano político, como lo hizo la diputada, a decirles corrijamos esta injusticia o intentemos corregir. Incluso yo les diría, lo he dicho, que los puntos de acuerdo son llamadas a misa, a veces ni nos pelan, ni nos contestan. Hace unos días enviamos una comunicación a la secretaria de Relaciones Exteriores para decirle en qué se fundamenta para otorgarle inmunidad al expresidente de la República, Ernesto Zedillo. Ni nos ha contestado. ¿Qué de malo hay que un grupo político se pronuncie? ¿Ustedes creen que si hay causa justificada el gobernador va a aceptar? El gobernador va a decir, no, están locos esos de legisladores, ¿qué les voy a hacer caso? Si acuden a nosotros, los maestros, es intentando flexibilizar la opinión del gobernador y que lo reinstale. Ellos saben que tienen que acudir al tribunal laboral, a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Lo que intentamos hacer es actuar como procuradores de pueblo, como gestores sociales. No es ofensivo, ni es en demérito de ningún legislador que diga, sí, yo estoy en favor de la causa, si así fue, ¿por qué no ayudarle a esos maestros? Porque si no fue así, la autoridad, aunque le digas y aunque aprobemos por unanimidad el punto de acuerdo, no te van a hacer caso. El problema del Congreso histórico es que nosotros le hemos otorgado un nivel menor al que tiene.
Bastaría un pronunciamiento político para que el gobernador del estado de Puebla dijera: pueden tener razón los legisladores, revísese el acto y veamos si se puede reinstalar. Muchos de ustedes han sido cercanos a gobernadores, otros hemos sido gobernadores, y no es la aplicación estricta de la ley para poder resolver un conflicto social. No es esa la actitud de la sensibilidad política en este país. Yo les puedo decir, pónganse en el lugar de los maestros que ganaban 10, 12, 14 mil pesos. ¿Cuánto? ¿Cómo les piden que vayan al tribunal, que contraten abogados? Por eso acuden a nosotros, para intentar corregir lo que ellos consideran una injusticia. Es un pronunciamiento verdaderamente inofensivo para nadie. Don Ricardo. Sí, concluyo. No, le pregunto si usted estaría en disposición de aceptar una pregunta del diputado don Arturo García Portillo. Sí, con mucho gusto. Esta presidencia le autoriza. Sonido en el escaño del diputado García Portillo. Gracias, senador. Una pregunta muy sencilla. Dado que usted en los exposición de motivos para el punto de acuerdo habla de que la causa de esta situación fue el hecho de que se hayan negado a aplicar la prueba de enlace. Entonces yo supongo que ha estado en contacto con el caso, que tiene alguna información, quizá contactos con los propios maestros. La pregunta es si usted, de la información que tiene, cree que si los maestros llegaran a ser reinstalados, ¿aceptarían que sus escuelas se aplicara la prueba de enlace? Mire, qué bueno que me pregunta esto. Primero, yo no los conozco tan cercanamente. Fui a Puebla el domingo. Me gusta ir normalmente a asambleas informativas que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y tuvimos una reunión interesante, importante. Y en la plaza, el Zócalo de la ciudad de Puebla, está el plantón de maestros. Incluso estaba con una banda de música de niños que acudieron a solidarizarse con los maestros cesados. Ellos están en lucha en la plaza, tienen ya varias semanas. Y entonces, al acercarme, les dije: ¿qué problema tienen? Y me dijeron: nos cesaron porque en las ciudades de Izúcar, San Martín Texmelucan y otro, nos negamos a la prueba de enlace. Ese es el argumento. Y a manera de ultimátum, los directivos de la SEP, por mandato del gobernador del estado, se dieron a la tarea de difundir la forma en que serán reprendidos todos aquellos que no estén de acuerdo con las indicaciones del gobernador. Incluso el gobernador fíjese, qué bueno que me pregunta, porque el gobernador Moreno Valle, para nosotros, dejó caer la guillotina a los 42 directivos y un maestro, bajo el discurso de que no se permitirá, dijo el gobernador de Puebla, que se secuestre al futuro de nuestros jóvenes. Y yo les digo a ustedes, señores legisladores, ¿quién tiene secuestrada la educación? ¿Quién ha secuestrado la educación? Un hombre vinculado intrínsecamente con un sindicato, que es el que tiene secuestrada la educación. Y yo le respondo, diputado, yo creo que los maestros en el país sí quieren evaluarse. Se lo digo con toda honestidad. Don Ricardo, Sí. el diputado Martel quiere formular una pregunta. ¿Usted está de acuerdo? Sí, claro. ¿Se autoriza? Una vez que le responda al diputado... Perdóneme, yo creí que había terminado. Entonces, yo le digo, diputado, que yo estimo que los maestros a los que nos hemos referido en este debate son hombres honestos,
que quieren a su país y a su Estado y que sí buscarían la manera de cómo evaluarse. Se lo digo de manera personal, sin haber platicado con ellos. Pero imagínense ustedes, le estás privando de su empleo, el de su familia, y no somos sensibles de decir, pues sí, al menos inténtense. El punto de acuerdo, diputado, no es para otra cosa, se lo aseguro, no es la primera vez que presentamos puntos de acuerdo. La legislatura presenta miles de puntos de acuerdo y díganme, ¿quién tiene la evaluación para decir se cumplieron estos y estos no se cumplieron? Nadie. Lamentablemente no somos eficaces. Y usted y yo somos gestores de pueblos. Si usted viene el comisariado ejidal de su comunidad, usted no le puede decir, no, yo no puedo hacerte nada porque yo estoy nada más para hacer leyes, y si no es para hacer leyes y aprobar leyes, yo no le ayudo en nada. No es así nuestro sistema político mexicano. Hay una vinculación entre el elector y hay una vinculación estrecha entre el legislador. Y no actuamos estrictamente con el principio de legalidad. El principio de legalidad en el Poder Legislativo no se aplica estrictamente. Se aplica para la autoridad en el caso de la jurisdiccional, de los jueces y magistrados y el Ejecutivo. Pero el caso del legislador es discutible. Y ustedes lo saben muy bien. Porque el ser gestor de pueblos no lo establece el reglamento. Bueno, ¿qué hacemos con el presupuesto en la Cámara de Diputados? No vienen sus presidentes municipales y les dice, oye, tú, secretario de la Comisión de Presupuesto, ayúdame para que mi municipio reciba 15 millones más, este programa de agua. Pues claro que lo hace, y eso no lo establece la ley. Porque el principio de legalidad dice, la autoridad solo debe de hacer lo que la ley le permite. ¿Y nosotros somos o no autoridad? Sí somos autoridad, pero no observamos estrictamente el principio de legalidad porque actuamos como procuradores de pueblos. Entonces, yo les pediría su flexibilidad y su sensibilidad en favor de estos 42 maestros que acuden al Poder Legislativo en búsqueda de justicia nada más. Ahora sí le acepto su pregunta, diputado Martel, si el presidente... No, ya no. Claro que sí. Sonido en el escaño del diputado Martel. Qué agradable es escuchar sonreír a este señor presidente tan obsequioso en algunos temas y con algunas personas. Sinceramente, Ricardo, después de escucharte, reafirmo mi convicción muy personal. Por eso hay que fijarse cuando se hacen alianzas, para ver a quiénes se postula, porque el pragmatismo por alcanzar el poder muchas veces evita que la identidad ideológica se pueda dar. Pero esa es mi reflexión muy personal, Alianzas para alcanzar el poder por el poder mismo, malas para después aspirar y reclamar y demandar que se ejerza el gobierno con sensibilidad social y política. Mi convicción personal. Mi pregunta se la transmito al gobernador directamente, que transmítasela, por favor, si no tiene inconveniente el presidente. Yo nunca estuve en favor de alianzas, así de que no me cae el saco. Siempre he sido un hombre congruente. Pero como no es diálogo... pero adelante, perdón, le escucho, diputado. ¿Que ya había terminado? Ya, no, todavía no terminaba, presidente. Lo interrumpí, una disculpa, diputado. ¿A quién le estaba preguntando, a ti o a mí, si ya había terminado? No, adelante. Muchas gracias. Bueno, ya mi convicción personal es esa, y la pregunta es muy concreta. Yo sí creo, como tú expresaste, que las cámaras, desde luego bajo aquella vieja teoría de unos representantes populares y otros federalismo, deben de ser gestores populares, gestores del pueblo, gestores de los intereses de las entidades federativas. Comparto plenamente. La pregunta muy concreta es, a favor de la causa estamos. Es evidente.
no de la redacción. La redacción es mejorable desde nuestro punto de vista con la expresión porque fortalece desde nuestra óptica la causa. Si las cosas no se dan con la redacción dicha, estaremos perdiendo la posibilidad de la esencia de buscar que se haga justicia ante la posibilidad de que se esté cometiendo totalmente una injusticia. Esa sería la pregunta concreta, porque con la causa estamos, no con la redacción. Y aquí el fortalecimiento sería a que si no existe causa justificada, se pudiese en Estado de Derecho regresar a quienes fueron injustificadamente despedidos a laborar como debe de ser. Es fortalecimiento de la causa, para que no quede en lo que tú bien señalabas, que no comparto. Sí, las expresiones de los puntos de acuerdo no deberían de ser llamados a misa, que el que quiere acude y el que no va. Cuando menos nos da la posibilidad que tú señalaste de una reflexión seria para enmendar un abuso de poder o un error en el ejercicio del mismo. Estoy de acuerdo con sus dos reflexiones. La primera, yo nunca estuve de acuerdo con esa alianza. Primero. Segundo, le sugeriría a su partido que revisen bien la alianza ahí. Porque la jefa es la jefa. Y ustedes son parte de esa alianza. Pragmática, por cierto, pragmática. Bueno, es que ustedes me pican. Si ya desde cuándo hubiéramos salido de esto. Pero miren, pero vamos bien, ¿verdad? Pero le tengo respeto a Martel. Yo le diría en su segunda reflexión, lo que a mí me preocupa es que tenemos solamente 2 sesiones. Si nosotros no aprobamos 2 sesiones más para la conclusión de esta legislatura, y la última pues es prácticamente de despido, ¿no? Van a decir discurso los coordinadores de grupos parlamentarios, el presidente habrá de decir su discurso y prácticamente las comisiones no funcionarán. Estamos hablando de una. Entonces a mí lo que me preocupa es que en el cambio de legislatura los maestros sigan sin cobrar y sin estar instalados. Y miren, diputados y senadores del Congreso mexicano, el solo hecho de estar discutiendo este tema debe de estar preocupado el gobernador y el secretario de Educación. Se los aseguro. ¿Por qué no le mandamos un mensaje al gobernador también desde aquí y decimos: gobernador, actúa con sensibilidad, reinstala a los maestros, no les puede suprimir su derecho a vivir y a trabajar? Fíjense ustedes, mejor protegen a los miles de comisionados políticos y despiden a 42 maestros que estaban trabajando atrás del escritorio. Y los miles de comisionados, nadie se atreve a pedirles que los cesen. ¿No les parece injusto? ¿No les parecería justo que la permanente se pronunciara y dijera: señor gobernador Moreno Valle, reinstala a esos trabajadores que has despedido injustamente? ¿Qué pierden? ¿Una dieta? ¿Qué pierden con un pronunciamiento? ¿Qué? Ganan mucho. Dignidad. Tribuna, 18 minutos 54 segundos. Y habiendo estado suficientemente discutido, esta presidencia va a rogar a la Secretaría ponga a votación el punto de acuerdo planteado por el senador Ricardo Monreal, que es idéntico, salvo por el agregado que propone el diputado José Ramón Martel. Para obvio de tiempo, el
La propuesta es adicionar la siguiente expresión. Inmediatamente después donde termine, reinstalación de manera inmediata, coma, si no existió causa justificada alguna. Pregunto al ponente si acepta la redacción. Sí, entonces solo preguntaremos por el punto de acuerdo con la adición planteada por el diputado José Ramón Martel López. Se la paso a la Secretaría para que se dé lectura en esos términos e inmediatamente después se consulte en votación económica si se aprueba. Paso a dar lectura a la propuesta con punto único, con la modificación agregada. Diría de la siguiente manera. Único. Esta honorable Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, para que a través del titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, el licenciado Luis Maldonado Venegas, lleve a cabo las medidas pertinentes a efecto de que se le dé solución a los maestros de Puebla que fueron cesados y se lleve a cabo su reinstalación de manera inmediata si no existió causa justificada alguna. ¿Es cuánto, señor presidente? Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, en favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Unanimidad por la afirmativa, señor presidente. Aprobada. Comuníquese. ¿Y para qué tanto brinco si estaba el piso muy parejo? Compañeras y compañeros legisladores, informo a ustedes que las demás proposiciones que estaban inscritas para la sesión de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva y esos turnos serán publicados en la Gaceta. Informo también a ustedes que el orden del día para la próxima sesión será acta de la sesión anterior, comunicaciones y correspondencia, oficios con solicitud de permisos a que se refiere al artículo 37 constitucional y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta. Se levanta la sesión y se cita a la siguiente, que tendrá verificativo en este mismo salón, el miércoles 15 de agosto a las 11 horas. Gracias a todos por su cooperación y colaboración en el desarrollo de esta sesión.